Carísimos hermanos, en la bendita fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Muchas gracias, mi hermano Isaí Díaz, por su presentación. Mis hermanos, pues es un placer, es un gusto poder servirle a nuestro Dios, también a cada uno de ustedes. El tema de esta tarde ya, mis hermanos, sí, ya tarde, es el mundo no conoce a Dios. Hermanos, pero con lo que hoy hemos considerado a través de la alabanza a nuestro Dios, nosotros como hijos de Dios sí conocemos a nuestro Dios, conocemos cómo alabarle, conocemos, mis hermanos, cómo Él pone sus juicios, pone su justicia para cada uno de nosotros. Voy a usar mi Biblia, mis hermanos. Y les voy a invitar, mis hermanos, que abramos nuestras escrituras en el Salmo número 39, Salmo 39. En su verso número 6, ¿lo tenemos, mis hermanos? Demos lectura. Ciertamente en tinieblas anda el hombre, ciertamente en vano se inquieta, junta y no sabe quién lo allegará. Amén. Ocupen su lugar, mis amados hermanos. Pues bien, mis hermanos, tenemos esta introducción para esta predicación. El mundo no conoce a Dios. ¿Cuál es la situación que atraviesa el mundo? Mis hermanos, es que se preocupa más en poder allegar, en poder trabajar, y de las cosas de Dios se alejan, mis hermanos. Pero nuestro Dios da la oportunidad al hombre para que lo busque. Cuando nuestro Dios escoge a Abraham y lo llama en el capítulo 12 de Génesis, lo llama, mis hermanos, y hoy precisamente tuvimos el texto de memoria, ¿verdad? Que Abraham dice que le iba a enseñar a sus hijos y a su casa el camino de Jehová, el camino de Dios, para que ande en sus juicios, para que ande en su justicia. Y lo dice el Génesis capítulo número 12, versículo 3. Mis hermanos, nos lo dice de esta manera. Génesis 12, versículo número 3, y bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mis hermanos. Todo el mundo, mis hermanos, si conoce de Dios, si conoce de su voluntad, van a recibir una bendición ya por medio de Abraham, mis hermanos, por medio de ese hombre que nuestro Dios lo llama, lo escoge, y no había nada escrito cuando Dios llama a Abraham, porque todo era oral, mis hermanos. Lo llama y cuando Moisés escribe primer, ¿verdad?, libro de Génesis, pues menciona lo que Dios hablaba con Abraham, que Dios conocía a Abraham, pero también Abraham conoció a Dios, mis hermanos. Y a toda su familia, a todos sus hijos, les dio esa indicación de que buscaran a Dios, que se hicieran esos conocedores. Tenemos, mismo, para conocer de Dios, primeramente tenemos que conocer las Escrituras. Y precisamente tenemos un punto de fe, número 1, que se llama la Biblia. Y ahí es donde conocemos nosotros de Dios. Y esta Biblia, estas Escrituras, pues sabemos, ¿verdad?, que cuentan con 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Y es un punto de fe, número 1, que tiene la Iglesia como base para conocer de las cosas de nuestro Dios, para saber de su voluntad, para conocer que nuestro Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, mis hermanos, y en el 7º día reposó. Mis hermanos, y nos damos cuenta que lo que leíamos en el Salmo 39, verso 6, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la gente, el mundo, se encuentra enfrascada en buscar hacer riquezas, en buscar hacer posiciones, y se aleja de hacer la voluntad de Dios, se aleja de conocer a nuestro Dios. Pero la iglesia de Dios, mis hermanos, en este tiempo, ¿dónde se encuentra?
Se encuentra aquí en la casa de oración, porque conoce a Dios. ¿Cómo se encuentran mis hermanos también que están conectados en la transmisión? Pues también, ¿verdad? Conociendo a nuestro Dios, conociendo para hacer su voluntad. Y así, mis hermanos, vemos que el mundo se encuentra en esa situación, pero la Iglesia de Dios se encarga de poder también enseñar de ese conocimiento de nuestro Dios, de que la gente pueda conocer de cómo buscar a Dios, de cómo hacer su voluntad a través de esa justicia, a través de esos juicios que encontramos, mis hermanos, en los mandamientos de nuestro Dios. Dice también el Salmo 49. Salmo 49. En su verso número 10. Dice así: pues se ve que mueren los sabios, así como el insensato, y el necio perecen, y dejan a otros su riqueza. Vemos nosotros, al guardar los mandamientos de nuestro Dios, al cumplir, mis hermanos, sus leyes, y estando aquí en este día de sábado, mis hermanos, de fiesta, es el primer día de fiesta que tenemos dentro de la semana, y conocer a Dios, mis hermanos, precisamente, ¿verdad? Nos celebramos el sábado, cumplimos el sábado, guardamos la Pascua, cumplimos con Pentecostés, y ahora están todos los preparativos. ¿Para qué, mis hermanos? Para la fiesta de las cabañas. Eso es conocer a Dios, mis hermanos. Eso es lo que la gente debe de conocer, debe de saber que nuestro Dios, mis hermanos, escoge a un pueblo para darles pues sus juicios, para darles sus leyes. Y cuando llama a Abraham, mis hermanos, pues él iba solo, tenía 75 años, lo llama y obedece, va a la tierra donde nuestro Dios le indica, y mis hermanos, y sabemos que tarda la descendencia para llegar por su primer hijo, y sin embargo, Abraham, mis hermanos, no se desespera. Abraham, mis hermanos, guarda con paciencia, ¿verdad?, hasta que llegue esa promesa que nuestro Dios le dio a Abraham. Y así, mis hermanos, pues nos damos cuenta que el mundo en realidad pues se afana más en cosas materiales, en cosas, mis hermanos, que pues no llevan a salvación, pero de las cosas de Dios pues se alejan. Dice también el profeta Oseas, Oseas en el capítulo número 4, en sus versos 1 y 2, también para el pueblo de Israel: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar y mentir y matar y hurtar y adulterar prevalecieron, y sangre se tocaron con sangre, mis hermanos. Le menciona a nuestro Dios al pueblo de Israel: oíd palabras de Jehová, hijos de Israel. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo, mis hermanos? Pues se olvidan de los juicios de nuestro Dios. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, y todos esos, todas esas prevaricaciones que hace el hombre, mis hermanos, todas esas faltas que vemos en el mundo, y cuando nosotros llegamos a este conocimiento, nosotros nos alejamos de todo eso, mis hermanos. Nos vamos despojando de todo eso que existía allá en el mundo por el conocimiento de nuestro Dios. Pero primero es para el pueblo, le está diciendo al pueblo de Israel: oíd palabra de Jehová. Entonces a la iglesia que Cristo ganó con su sangre también, mis hermanos, también les está diciendo todo esto, que lleguemos a ese conocimiento de nuestro Dios, que cuando se llega a la iglesia, mis hermanos, y conocemos de esos 39 puntos de fe,
donde se encuentra pues la doctrina, la enseñanza que nuestro Dios pues le da, ¿verdad?, al hombre que empieza a conocer a nuestro Dios. Esos 39 puntos son la base, mismo, de ese conocimiento para alejarnos de esas cosas que existen en el mundo y llegamos, mis hermanos, a conocer por medio de esta doctrina, por medio del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo pues trajo para primeramente, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Cuando llega, ¿cómo se encontraba el pueblo de Israel también? Pues alejado. Decían conocer a Dios, dice, pero con sus hechos lo negaban, mis hermanos. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que no por estar, ¿verdad?, o ser parte del pueblo de Dios, pues nosotros también, pues, podamos, ¿verdad?, caer en una falta, mis hermanos, sino que la palabra de nuestro Dios es la que nos va a hacer, mis hermanos, esa reflexión, nos va a hacer, mis hermanos, analizar qué terreno estamos pisando al tener ese conocimiento de nuestro Dios, al poder analizar, mis hermanos, las Escrituras y conocer que a través de ellas nosotros podemos encontrar esa salvación por el conocimiento de nuestro Dios, lo que el mundo, mis hermanos, pues se encuentra pues alejado. Dice el Salmo 10 también, mis hermanos, nuevamente el Salmo 10. Salmo 10 en sus versos 4 y su verso número 5. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Echa bocanada en orden a todos sus enemigos. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que el malo por la altivez de su rostro, mis hermanos, dice, no busca a Dios, mis hermanos. No busca a Dios. No hay ese deseo, mis hermanos, de poder acercarse a hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Por esa altivez, por ese orgullo que existe en él. Y mis hermanos, dice que sus caminos son vicio en todo tiempo, mis hermanos. Y se encuentran, mis hermanos, enfrascados desde el viernes, mis hermanos, y todo el fin de semana. Cuando nosotros, ¿verdad?, al estar buscando la voluntad de nuestro Dios, dirigimos nuestros pasos a esta recepción del sábado. Y estamos aquí, mis hermanos. Nos acercamos, ya sea que podamos llegar, o mis hermanos, ahora tenemos la ventaja, tenemos la bendición, ¿verdad?, de poder, mis hermanos, por medio de las redes, tener, mis hermanos, esas predicaciones. Tener, mis hermanos, de poder conectarnos y poder escuchar cada uno de nuestros hermanos ministros en los diferentes lugares donde se transmite la palabra de nuestro Dios, de la iglesia de Dios, mis hermanos, que tiene, pues, mis hermanos, ese mensaje para la humanidad, que tiene ese mensaje para los hombres que puedan humillarse delante de nuestro Dios y no poner su rostro, mis hermanos, en esa altivez, en ese orgullo, mis hermanos. Y nos llama, mis hermanos, día a día nuestro Dios nos da esa oportunidad. Nos abre, mis hermanos, ese panorama a través de las Escrituras, a través de cada uno de esos obreros que se esmeran en poder, mis hermanos, preparar un tema, de poder llevar ese mensaje para la iglesia, mis hermanos, y para todo aquel que quiera escuchar, mis hermanos, esta palabra de nuestro Dios. Dice también el Salmo 14, mis hermanos, le damos vuelta aquí a la hoja, y el Salmo 14, mis hermanos, también, en sus versos 1 al 3, nos dice el rey David, mis hermanos, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Todos declinaron juntamente, se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno.
Pero sin embargo, vemos, ¿verdad?, que en Génesis capítulo número 12, pues había un hombre, mis hermanos, que Dios escoge y obedece, mis hermanos. Y obedece y toma esa decisión, mis hermanos, de poder acercarse a Dios, de poder venir caminando, haciendo la voluntad de nuestro Dios, de venir, mis hermanos, como veíamos en esta lección, cómo, mis hermanos, a través de esa alabanza a nuestro Dios, se atrevió, ¿verdad?, este hombre, Abraham, de poder llevar a su hijo, mis hermanos. Y con eso Abraham sabía que estaba alabando a Dios, mis hermanos. Pero también Abraham sabía, ¿verdad?, que dice que lo iba a resucitar, mis hermanos. Lo iba a resucitar. Ya Abraham iba con ese animalito, ese asno cargado de la leña, mis hermanos, y llevaban la lumbre, pero no llevaban, ¿verdad?, el sacrificio, mis hermanos, el cordero. Y le dice Isaac, dice, bueno, ya traemos todo esto, dice, y el cordero. Con esa confianza, ¿qué contestó Abraham? Dijo, Dios se proveerá, mis hermanos, porque Dios es el que se provee, mis hermanos, de todo. ¿Qué dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y dice, y los que en él habitan. A él le pertenece todo, mis hermanos. Él podía agarrar, mis hermanos, de ahí, de ese monte, pues ese cordero, mis hermanos, para dar ese sacrificio. ¿Qué le podemos dar nosotros, mis hermanos? Nosotros no tenemos nada, mis hermanos, porque todo es de él. Todo le pertenece a él. Por eso el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, mis hermanos. El mundo, dice, y los que en él habitan, hasta nosotros, mis hermanos. Por eso le dijo Dios a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, mis hermanos. Es para todo el mundo. Y Gálatas 3:29 también nos lo dice, ¿no? Y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente la simiente de Abraham sois, dice, y conforme a la promesa, pues también esos herederos, mis hermanos, de esa promesa que le hizo a Abraham, mis hermanos. Vemos, mis hermanos, que nuestro Dios siempre ha apreciado su creación, mis hermanos. La ha apreciado porque si vemos, ¿verdad?, desde el principio, como mencionábamos, que tenemos como base el punto de fe número uno, que es la Biblia, y desde el principio de la creación dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad?, y a nuestra semejanza. Le puso todo, mis hermanos, a sus pies. Y todo se lo dio para el hombre. Y dice también el Salmo, ¿verdad?, y lo ha hecho un poco menor que los ángeles, pero dice, lo coronaste de gloria y de honra, mis hermanos. Entonces Dios, mis hermanos, aprecia su creación. Somos hechos, mis hermanos, a esa imagen y esa semejanza en ese conocimiento de nuestro Dios. Dice también Romanos capítulo 3, mencionando que no hay, mis hermanos, justo ni a uno. El apóstol Pablo, también conocedor, mis hermanos, de las Escrituras, conocedores, mis hermanos, de lo que nuestro Dios hace, dice Romanos capítulo número 3, Romanos capítulo número 3, en sus versículos número 10, Romanos capítulo número 3, en su versículo número 10 al versículo número 18, dice la palabra de nuestro Dios de esta manera, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua tratan engañosamente, veneno de áspides está bajo sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron, no hay temor de Dios ante sus ojos. Y así se desenvuelve la humanidad, mis hermanos, en el mundo que no quiere conocer a Dios, mis hermanos. Pero la iglesia de Dios, mis hermanos, viene caminando, mis hermanos, con dificultades, con problemas, con enfermedades, pero viene, mis hermanos, siempre buscando a nuestro Dios. Trata, mis hermanos, de la mejor manera de agradar a nuestro Dios, hacer lo más recto, lo más correcto delante del Altísimo, mis hermanos. Y ese es el trabajo que tenemos
todos, mis hermanos, tanto obreros como la grey, mis hermanos. Es ese trabajo, mis hermanos, de esmerarse, de poder dar, mis hermanos, lo mejor de uno, mis hermanos. Lo mejor, mis hermanos, que podamos tener o ir adquiriendo, mis hermanos, en el transcurso de este conocimiento de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y no ver lo que hace, mis hermanos, el mundo. No apartarnos, mis hermanos, ni a diestra ni a siniestra. Caminar, mis hermanos, en esa rectitud, porque Dios es un Dios recto, mis hermanos. Todos sus juicios, todas sus justicias, mis hermanos, que Él hace para que el hombre, mis hermanos, se pueda conducir de esa manera, de la mejor manera. Y sabemos, ¿verdad?, de la voluntad de nuestro Dios a través de las Escrituras. Cuando salen de Egipto, mis hermanos, después de estar esclavizados ahí en ese lugar, los traslada, ¿verdad?, por el camino del desierto. Y durante esos 48 días de trayecto hasta llegar al monte Sinaí, ya, mis hermanos, como un pueblo ya libre, como un pueblo ya, mis hermanos, pues grande, y ahí les da, mis hermanos, leyes, ahí les da mandamientos, mis hermanos. Y el pueblo, mis hermanos, los abraza. Y con ese temor, con ese temblor, ¿verdad?, de poder oír ese estruendo, mis hermanos, en el monte, como esa voz de trompeta, como esa voz de bocina, sonido de bocina tan fuerte, mis hermanos, y espantados, ¿verdad? Y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Sube tú, dice, porque es terrible todo esto, lo que se escucha, mis hermanos. Entonces vemos, mis hermanos, que el rey David en el Salmo 119, en su verso 7, mis hermanos, pues nos dice también, hablando, mis hermanos, de esos juicios, de esas justicias. Salmo 119, en su verso 7. Dice así, mis hermanos, hablando, ¿verdad?, de la escuela que teníamos, de esa alabanza. Dice así: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia, mis hermanos. Y entonces, de esa manera, cuando nosotros aprendemos, ¿no?, esos juicios de esa justicia, pues nosotros, mis hermanos, pues lo alabamos con esa rectitud, mis hermanos. Y nos preparamos con nuestras alabanzas para los días de fiesta, nos preparamos con nuestros textos de memoria, con nuestras poesías, mis hermanos, y venimos a ofrecérsela a nuestro Dios, porque Dios está pidiendo también, mis hermanos, que lo alabemos en esa rectitud, en ese corazón, mis hermanos, que ese corazón que va almacenando, ¿verdad?, ese conocimiento de nuestro Dios y que se encuentra, mis hermanos, en nuestra mente. El apóstol Pablo mencionaba, ¿verdad?, nuestro hombre exterior se va desgastando día a día, mis hermanos. Pero dice, pero el interior se renueva día a día por el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que vamos a alabar a nuestro Dios con esa rectitud. Dice, cuando aprendiere los juicios de tu justicia, mis hermanos. El verso 20 también, mis hermanos, hablando, ¿verdad?, de esa persona, de ese ser que se esmera, dice así el verso 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, mis hermanos. Nuestra alma se quebranta, se angustia, mis hermanos, de poder, mis hermanos, de servir a nuestro Dios de la mejor manera. Todo nuestro ser, mis hermanos, se estremece cuando escuchamos una alabanza, cuando escuchamos una poesía que hasta nuestra piel se eriza, mis hermanos, y nuestra alma, nuestro ser, mis hermanos, con ese gozo, con esa alegría de poder, mis hermanos, ofrecerle a nuestro Dios lo mejor, mis hermanos. Lo mejor, que si nos equivocamos en un canto, mis hermanos, que nos equivocamos en el texto, mis hermanos, en la poesía, Dios, ¿qué está viendo, mis hermanos? El corazón de cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero Él no ve, mis hermanos, a ese que se está comportando con esa altivez, con ese orgullo, mis hermanos, y se aleja de nuestro Dios, se aleja de buscar ese conocimiento. Y así, mis hermanos, vemos que nuestro Dios, a través de este salmo, que el rey David recopila, ¿verdad?, y lo menciona, dice también el verso 120, mis hermanos. El verso 120 de este Salmo 119
Dice así, mis hermanos: si mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Y se mencionaba, ¿verdad?, en la escuela, pero no ese miedo, ¿verdad, mis hermanos?, sino de ese miedo, de ese temor reverenciar que debe existir, mis hermanos, en el ser humano, en aquel, mis hermanos, que está buscando, pues, hacer su voluntad. Dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Tengo ese temor, mis hermanos. Y ese temor se encuentra, mis hermanos, en los hijos de Dios, en los hijos que hacen su voluntad. Dice el verso también 121: juicio y justicia he hecho, no me dejes a mis opresores, mis hermanos. Entonces también cuando nosotros hacemos esa justicia, ese juicio, nuestro Dios nos va a librar de todo eso que podamos, mis hermanos, encontrar en ese trayecto de nuestra vida, en ese trayecto de ese conocimiento de nuestro Dios. Invitar, ¿verdad?, a nuestros hijos, invitar a nuestra esposa, si no viene a la iglesia o si no conoce, o viceversa, la esposa a su esposo, a los hijos, mis hermanos, y a los hijos de nuestros hijos, mis hermanos, también. Tenemos, mis hermanos, esa responsabilidad de enseñarla, y lo vemos, ¿verdad?, en Deuteronomio también, enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, dice, y en todo lugar, mis hermanos, enseñarle a nuestros hijos, mis hermanos, la manera de agradar a nuestro Dios. Y lo que se encuentre en el mundo, mis hermanos, porque nuestros hijos están en el mundo, pues ellos ya llevan un conocimiento, mis hermanos. Van a la escuela, a la primaria, a la secundaria, mis hermanos, y qué difícil, de veras, qué difícil es ver, o qué difícil, mis hermanos, llevar a nuestros hijos hasta la escuela, mis hermanos, y ya desde sexto año, mis hermanos, ya niños con armas, niños consumiendo drogas, mis hermanos, y nos damos cuenta, no podemos cerrar los ojos, ¿verdad?, a la realidad de lo que está viviendo en estos tiempos la humanidad, mis hermanos. Sabemos, ¿verdad?, que nuestro Dios también ve en Noé, mis hermanos, dice la maldad, dice, se ha multiplicado en la tierra, en el mundo. Y mis hermanos, y le dice, ¿verdad?, pues ve y háblales, predícales. Pero la humanidad quiso escucharlo, mis hermanos, quiso escuchar a Noé. Mis hermanos, tantos años, mis hermanos, hablándoles, hasta que llegó el momento del diluvio, mis hermanos, y todos, mis hermanos, perecieron. Y solamente 8 personas, mis hermanos, fueron salvas. Entonces nos damos cuenta que, y nos lo dice la palabra de nuestro Dios, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, y lo mismo está sucediendo, mis hermanos. Está sucediendo porque la humanidad se encuentra enfrascada, ¿verdad?, en estar, pues, haciendo cosas malas, cosas indebidas, y mis hermanos, y de hacer la voluntad de nuestro Dios, pues se aleja, mis hermanos, se aleja. Pero nosotros, mis hermanos, la iglesia de Dios, pues viene predicando, viene caminando, enseñando esa voluntad de nuestro Dios. Dice también, mis hermanos, Isaías, capítulo número 9, el profeta Isaías, mis hermanos, también habla de ese personaje que iba a venir, ¿verdad?, a enseñar la voluntad de nuestro Dios, a enseñar el conocimiento de Dios. Dice Isaías, capítulo número 9, libro del profeta Isaías. Capítulo número 9, en su versículo número 2. Isaías, les dije 9, versículo 2, dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos, mis hermanos. Entonces, ¿cómo se encuentra, mis hermanos, la humanidad? Pues se encuentra en esas tinieblas, se encuentra sin esa luz. ¿Cómo se encontraba el mismo pueblo de Israel, mis hermanos, antes que llegara nuestro Señor Jesucristo? En esa situación. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Venía a preparar el camino para la llegada de este personaje, mis hermanos.
llega Juan y empieza, mis hermanos, a predicar, a enseñar de este personaje que iba a venir, de esa luz, mis hermanos, para que la humanidad de ese tiempo y de ese lugar, en el pueblo de Israel, dice el versículo número 1, aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que vino en el tiempo de la livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar en esa parte del Jordán, en Galilea, de las gentes, mis hermanos. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que va a llegar ese mensajero, ese enseñador de buenas nuevas, de salvación, para darla a conocer al pueblo precisamente de ese lugar, de esa zona, mis hermanos. Y fueron los que lo aceptaron, mis hermanos. ¿Cómo se encontraban los escribas, los fariseos, el mismo Sanedrín, mis hermanos? Se encontraban lejos del conocimiento de nuestro Dios. Tenían las leyes, tenían los mandamientos, pero sin embargo vino Cristo a enseñar, mis hermanos, y no lo quisieron escuchar. Y vemos, ¿verdad?, que Cristo les dice, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, pero a aquellos que le recibieron, Dios les potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen, dice, en su nombre, mis hermanos. Y nos damos cuenta que pues fueron esos 144,000 que sí conocieron, mis hermanos, de Dios, mis hermanos. Pero ¿vamos a desechar al pueblo de Israel, mis hermanos? No, ¿verdad? Dice Romanos 11, ¿verdad? Y habla, ¿verdad? Dice que si alguna de las ramas fueron quebradas, si tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas, y no te jactes, dice, contra las ramas. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, dice, a ti tampoco perdone, dice. Dice, mira la bondad y la severidad de Dios, mis hermanos. Entonces veamos lo que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros cuando no conocíamos de Dios, mis hermanos, pues nos encontrábamos así como veamos en los textos anteriores, cómo la humanidad se encontraba. Y cada uno, me cuento yo, cómo llegué, mis hermanos, a este lugar, a este conocimiento. Porque Dios tuvo misericordia, mis hermanos. No porque uno, mis hermanos, lo buscara, no, porque Dios, mis hermanos, tuvo esa misericordia y mis hermanos, pues a seguir adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios nos permita la vida, mis hermanos. Hasta cuando Dios nos dé esa oportunidad de estar en esta tierra. Entonces esa oportunidad, mis hermanos, llega para el pueblo de Israel, para que tengan ese conocimiento. Y lo dice también Lucas, mis hermanos, Lucas el capítulo 1, en el versículo 79, hablando, ¿verdad?, de Juan, mis hermanos, el Bautista, hablando de que iba a venir esa luz en ese lugar. Lucas capítulo 1, versículo 79, nos dice así: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Amén. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que era para el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo andaba predicando, pues también dice, hay otras ovejas, ¿verdad?, que no pertenecen a este rebaño. Dice, a esas también me conviene traer, dice, y habrá un pastor, mis hermanos. Y es la oportunidad, mis hermanos, para todo aquel, mis hermanos, que acepte, ¿verdad?, esa doctrina, ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación, para llegar a ese conocimiento de nuestro Dios. Y no estemos como el mundo, mis hermanos, sin ese conocimiento de nuestro Dios. Y se abre esa oportunidad, mis hermanos, para nosotros. Y así vemos cómo van entrando todas esas personas, mis hermanos, que llegaron a ese conocimiento. Podríamos ver también Hechos capítulo número 10, donde vemos, ¿verdad?, a un hombre, ¿verdad?, que pues no conocía, pero dice, ¿alababa a Dios o no alababa a Cornelio a Dios, mis hermanos? Dice que lo alababa con oraciones, mis hermanos, y con esa ayuda que daba al pueblo de Israel. Y le dicen, tus oraciones y tus ayudas han llegado hasta la presencia de Dios, mis hermanos. Ve, dice, manda, trae a Pedro para que te venga a enseñar. ¿Y qué hace este centurión romano? Dice, manda, trae, ¿verdad?, a su familia, a sus amigos más allegados, para que escucharan, mis hermanos, del conocimiento, se les diera a conocer ese conocimiento de nuestro Dios, mis hermanos. Y entra el primer gentil, mis hermanos, a pertenecer a las filas, ¿verdad?, también del pueblo que tiene ese conocimiento de nuestro Dios. Así nos encontrábamos nosotros, y llegamos aquí.
Ya los que nacieron, mis hermanos, pues tuvieron esa bendición que sus padres, mis hermanos, pues tuvieron, ¿verdad?, la certeza de conocer y de poder enseñar, mis hermanos, esta doctrina de salvación. Y podemos ver, mis hermanos, que esta agua, que es la doctrina, pues está para todos, mis hermanos. O cuando llueve, nada más llueve para unos y para otros no, mis hermanos. Llueve para todos, ¿verdad? Y si esa lluvia literal, mis hermanos, que se envía también, y la envía nuestro Dios, ¿verdad?, para que haga germinar la tierra, para que la haga producir, pues también la palabra de nuestro Dios mismo también la envía para que haga lo mismo, ¿verdad? Y lo dice Deuteronomio 32, versículo 1 y versículo 2, ¿verdad? Oí cielos y oí tierra, dice, abriré mi boca, dice, en parábolas habré cosas reservadas antiguas. Y dice, ¿verdad?, el versículo número 2, dice, gotará como la lluvia, mi doctrina destilará como el rocío, mis razonamientos, mis hermanos. Y entonces vemos que esa agua, mis hermanos, es perfecto y conocemos de nuestro Dios, mis hermanos. Y eso nos debe de llenar, mis hermanos, de satisfacción, nos debe de llenar de orgullo, mis hermanos, también, de conocer, mis hermanos, nuestro Dios. Pero ese orgullo, ¿verdad?, que es conforme, mis hermanos, a la palabra de nuestro Dios, de ser, mis hermanos, esos merecedores, mis hermanos, de nuestro Dios. Dice San Juan 16, vamos a ver también este pasaje donde pues nuestro Señor Jesucristo pues también, y Juan, mis hermanos, escribe. Juan capítulo 16, en sus versículos 1 al 3, San Juan 16, versículos 1 al 3. Dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí, mis hermanos. Entonces, el mundo, mis hermanos, lo que hacen, mis hermanos, es porque no conocen, lo que hacen es porque no conocen a Dios, dice, ni a mí ni a Cristo, mis hermanos. No hay ese conocimiento de nuestro Dios. Por eso a lo mejor la gente realiza todas esas cosas, mis hermanos. Pero nosotros ya no, mis hermanos. Nosotros ya estamos aquí dentro de ese conocimiento. Nosotros ya no las tenemos que hacer, mis hermanos. Nos damos cuenta, mis hermanos, que nuestro Dios pues abre, mis hermanos, esa oportunidad. Y sí es cierto. ¿Qué pasó, mis hermanos, con todos esos apóstoles, mis hermanos? Y fue ese hombre, ¿verdad?, Pablo, mis hermanos, que aunque tenía el conocimiento de Dios o no tenía Pablo el conocimiento de Dios, ¿verdad? Dice fariseo, de fariseos, cuanto a la ley, dice irreprensible, mis hermanos. Conocía de Dios, mis hermanos. Sin embargo, estaba lleno de celos con esos apóstoles, mis hermanos, y los perseguía, mis hermanos. Los perseguía a donde quiera que fueran. Pero ¿para qué sirvió ese perseguimiento, mis hermanos, de los apóstoles? ¿Para qué sirvió? Para dar a conocer a Dios, porque a donde iban, predicaban, iban siendo perseguidos, pero iban hablando de la palabra de Dios, iban dando a conocer a nuestro Dios. No se quedaron, ya están, nos están persiguiendo, nos vamos a quedar así, mis hermanos, y no, vemos que hablaron de la palabra de nuestro Dios, predicaron de la voluntad de nuestro Dios, y se los advirtió Cristo. ¿Los van a llevar a dónde? A la cárcel, ¿no? Lo mencionó mi hermano en la escuela. Cuando Pablo y Silas, prisioneros, ¿verdad?, en la cárcel, dice que oraban y cantaron himnos, y dice que mis hermanos, grilletes de donde estaban prisioneros se abrieron, mis hermanos. ¿Qué hizo ese carcelero, mis hermanos? Pues se iba a matar, ¿verdad? Y dice, ¿qué hago, verdad, para conocer de lo que ustedes conocen? No, pues bautízate, dice, y serás salvo tú y tu casa, mis hermanos. Y le dijo, no te mates, mis hermanos. Le dieron a conocer esa noche, mis hermanos, de las cosas de nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que nuestro Dios pues es benevolente, mis hermanos, es misericordioso, y nos llama de diferentes maneras, de diferentes formas. Cada uno, mis hermanos, puede decir cómo llegó aquí, mis hermanos, cómo llegó a este conocimiento, y nos damos cuenta, mis hermanos, que pues sí, porque la gente lo puede hacer porque no conocen a Dios, pero
Pero eso puede pasar también, mis hermanos, dentro de la iglesia y dentro del mismo pueblo de Israel, que decimos conocer a Dios, mis hermanos, y a veces nuestros hechos son los que nos van a delatar, mis hermanos. Lo dice Tito, mis hermanos, capítulo número 1. Tito, capítulo número 1, versículo número 16. Tito 1, 16. Profésase conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra, mis hermanos. Y es para el pueblo de Israel, pero también para ¿quién? Para la iglesia, mis hermanos, también para nosotros, para los que estamos aquí, para la grey, la congregación, mis hermanos. Entonces dice, profésase conocer a Dios, mis hermanos. Y sí lo conocemos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, nos vamos alejando de todas esas cosas que hay allá afuera, mis hermanos. Nos vamos alejando, nos vamos retirando y llegamos, mis hermanos, a hacer lo que Dios pues pide de cada uno de nosotros. Que la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, siga, ¿verdad?, fluyendo, que siga, mis hermanos, manando para todos, mis hermanos, para todos, y podamos, mis hermanos, llegar a ser pues esos adoradores, esos alabadores, mis hermanos, que con toda esa rectitud buscamos, mis hermanos, buscamos agradar a nuestro Dios. Buscamos, mis hermanos, de que todos lleguemos a ese conocimiento. Cristo, mis hermanos, les decía a los mismos fariseos, a los mismos judíos, les decían que no conocían a Dios. Dice, si conocieran, ni conocen a Dios, ni me conocen a mí. San Juan, capítulo 17, mis hermanos. Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, capítulo 17. San Juan 17, perdón, mis hermanos. San Juan 17, versículo 25 y versículo 26. San Juan 17, versículo 25 y 26. Dice así, San Juan 17, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, vemos que Cristo le está diciendo que sus discípulos, el mundo no lo conoce, pero estos discípulos sí te conocen, dice. 26, dice, yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces vemos ese amor, esa misericordia que tiene también nuestro Dios por medio de estos apóstoles, por medio de estos 12, vamos a llamar también los 12, porque también Judas, mis hermanos, también Judas predicó, también Judas llevó el mensaje, mis hermanos, y está pidiendo, mis hermanos, por estos 12 discípulos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido, estos 12, mis hermanos, y la iglesia de Dios también ha conocido, y mis hermanos, y podemos decir, mis hermanos, que lo conocemos porque este maestro de Galilea, mis hermanos, este rabí, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué creen que hizo una oración para todos, mis hermanos? No nomás para los discípulos, sino también para nosotros. Dice aquí el versículo número 20, mis hermanos, para que nosotros podamos conocer también cómo ese amor, esa misericordia de nuestro Dios, dice así, mas no ruego solamente por estos, ¿por quién? Por los 12, mis hermanos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, mis hermanos. Entonces vemos, mis hermanos, que esos discípulos que predicaron la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, creyeron también de aquel tiempo, mis hermanos. Y ahora nos llega, mis hermanos, a nosotros también, por todo lo que escribieron también. Los 4 evangelios, las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Juan, las cartas del apóstol Pablo, todo, mis hermanos, todo llega, mis hermanos, y escribieron, mis hermanos, escribieron. Y sí es cierto, mis hermanos, cuando Cristo recomendaba las Escrituras, pues estaba recomendando ¿cuál? Los 5 libros, la Torá, mis hermanos.
Por eso vemos, mis hermanos, que San Juan 5:39 pues nos dice, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna, mis hermanos. Con ella conocemos a nuestro Dios, mis hermanos. Entonces, esa oración que hace nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, por ese amor, mis hermanos, ellos conocieron a Cristo, conocieron de Dios, pero también, mis hermanos, ellos fueron predicando y también nosotros creemos también que llega a nosotros, mis hermanos, llega este mensaje para esos gentiles que aceptaron, mis hermanos, salir del mundo y tener ese conocimiento de Dios. Esa es la oportunidad que está, mis hermanos, pues todavía abierta, mis hermanos. Así como entró ese primer gentil en Hechos 10, pues vemos, mis hermanos, que va a entrar también un último, pero no sabemos quién sea, o sí lo sabemos. No lo sabemos, mis hermanos, pero sabemos que esta oportunidad está abierta, mis hermanos. Y que desde Pentecostés, mis hermanos, se abre toda esa puerta, ese panorama para que el mensaje fuera llevado, mis hermanos, a todos, mis hermanos. Y se empezó a predicar, mis hermanos, se empezó a enseñar, y la humanidad, mis hermanos, pues va aceptando, poco a poco van entrando, hermanos, a este conocimiento. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues a través, ¿verdad?, del mensaje que se da, a través de esa conexión, ¿verdad?, a la iglesia, que se conectan muchas personas y van conociendo de cómo hacer la voluntad de nuestro Dios. Y mis hermanos, pues todo este mensaje que esos apóstoles, que esos discípulos vinieron realizando, el último, ¿verdad?, pues el apóstol Pablo, llevando pues también ese mensaje pues a todos los lugares donde él iba, mis hermanos. Porque como le gustaba perseguir a la iglesia, pues se le dio esa encomienda de llevar, mis hermanos, también la doctrina a diferentes lugares. Tenía ese deseo Pablo, ¿verdad?, de llevar ese mensaje, tenía esa virtud, tenía ese don de poder hablar de la palabra de nuestro Dios. Y mis hermanos, pues fue enviado, mis hermanos. Y entonces antes era perseguidor, después también él fue perseguido, mis hermanos, y llevado, mis hermanos, hasta la cárcel. Dice Hechos capítulo 26, hablando de Pablo. Y esto, mis hermanos, pues también vemos que el apóstol Pablo pues da ese mensaje de luz. Hechos capítulo 26. Versículo número 18. Dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados, mis hermanos. Démonos cuenta lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, a través en esa situación que se encontraba ante Agripa, mis hermanos, y fue llevado a ser juzgado también, pero sin embargo, mis hermanos, fue escogido para que llevara ese mensaje. Aquí está recordando cuando iba camino a Damasco, mis hermanos, y persiguiendo a aquellos apóstoles, y sin embargo aquí me está recordando, ¿verdad?, fue escogido para que dieran a conocer, mis hermanos, a nuestro Dios. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Tenemos esa bendición, tenemos, mis hermanos, pues también pues esa suerte, mis hermanos, de ser hijos de Dios, de ser, mis hermanos, participantes también de esa doctrina, de eso mismo que Dios pues vio en Abraham, mis hermanos, ¿sí? Para que sean benditas todas las naciones de la tierra, mis hermanos. Entonces la iglesia, mis hermanos, pues se encuentra esparcida, ¿verdad?, en Estados Unidos, Norteamérica, en Guatemala, El Salvador, Honduras y toda la República Mexicana, y pues no sabemos dónde más, mis hermanos, pero que se da a conocer la doctrina, se da a conocer de Dios, mis hermanos, pues sí se da a conocer. Pues bien, mis hermanos, creo que nuestro Dios tiene pues muchas cosas maravillosas para nosotros, mis hermanos. Muchas cosas maravillosas para nosotros, para sus hijos, para aquellos que buscan de la mejor manera agradar a nuestro Dios, de alabarlo, mis hermanos, pues con ese conocimiento de las Escrituras, con ese conocimiento de Dios. Dice Efesios capítulo 4, mis hermanos, Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, también, mis hermanos, en esta carta a los Efesios,
capítulo 4, versículo número 17 y 18. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Por eso, mis hermanos, no quieren conocer, el mundo no conoce a Dios por esa dureza, por esa oscuridad, mis hermanos, que se encuentra, ¿verdad? Que se encuentran, pues, esas personas. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos. Como anda, mis hermanos, el mundo, como anda ese pueblo gentil, mis hermanos, donde nosotros fuimos rescatados, donde nosotros fuimos llamados. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Por la ignorancia, mis hermanos, porque no nos allegamos, ¿verdad?, a esa sabiduría, no nos allegamos, mis hermanos, a ese conocimiento, y terminamos un cuaderno, ¿verdad?, hablando pues de los proverbios, de esa sabiduría, mis hermanos, de esa sabiduría que viene de lo alto, que no es humana, que no es terrena, sino que viene de Dios, mis hermanos, que viene de Dios para cada uno de nosotros. Y con esa humildad, mis hermanos, cada uno de nosotros pudimos aceptar pues esa sabiduría, ese conocimiento de Dios, y nos alejamos, mis hermanos, de esa oscuridad donde pues veníamos caminando y estamos dentro de este conocimiento. Y así, mis hermanos, pues nos damos cuenta que todos los hombres del ayer nos hablaron, ¿verdad? Yo les mencionaba desde esos 39 libros que se encuentran en el Antiguo Testamento y esos 27 en el Nuevo, pues nos hablan de cómo conocer a nuestro Dios. Hoy hay un profeta también, el profeta Jeremías, mis hermanos, el profeta Jeremías también nos dice en el capítulo número 9 de Jeremías capítulo número 9, en su versículo número 23 y su versículo número 24. Jeremías capítulo número 9, versículo 23 y versículo 24 nos dice de esta manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Dice, ¿qué es lo que quiere, mis hermanos? Mas alábese en todo el que hubiere de alabar, es en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, mis hermanos. Es mejor esto, mis hermanos. Mas alábese el que se hubiere de alabar, ¿en qué, mis hermanos? En entenderme y conocerme, mis hermanos. ¿Cómo podemos entender a nuestro Dios? ¿Por qué nos pone esos mandamientos tan difíciles? ¿O son difíciles o son fáciles, mis hermanos? Son fáciles, mis hermanos. Cristo dijo, ¿verdad? Mi carga es ligera y fácil de llevar. Entonces vemos, mis hermanos, que no son difíciles. Entonces aquí dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, mis hermanos. Entonces nosotros lo estamos conociendo, en eso nos tenemos que sentir, ¿verdad? Pues también de poner esa alabanza, mis hermanos, en que nosotros conocemos a Dios. Tenemos que sentir, mis hermanos, honrados, ¿verdad? Porque por ese amor de nuestro Dios que otorga, mis hermanos, a sus hijos que lo llegan a conocer, mis hermanos. Que lo llegamos a conocer y nos vamos, mis hermanos, alejando de eso que hay en el mundo. El mundo, mis hermanos, lo dice también, ¿verdad? El rey Salomón. El mundo dice, pasa, dice, y su concupiscencia, mis hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios, mis hermanos, permanece, mis hermanos. Entonces, todo lo que podamos, mis hermanos, decir, mis hermanos, que es difícil, no es difícil, mis hermanos. No es difícil. Muchas veces, mis hermanos, como jóvenes, yo también fui joven, y los jóvenes, mis hermanos, que hay en día de hoy, pues también, ¿verdad?, están aquí, están en este conocimiento, pero mis hermanos, Dios, mis hermanos, no les impide nada. Dios no les impide nada.
Pero aquí dice, alábese el que me conoce. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo número 11, hablando de los jóvenes, mis hermanos? Eclesiastés, mis hermanos, capítulo número 11. No, ese es el capítulo 12. Eclesiastés 11 nos dice de esta manera, ahorita les digo el versículo 9. Dice así, mis hermanos. Dice, alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio, mis hermanos. Entonces, Dios no te prohíbe, mis hermanos, pero veamos, ¿verdad? Al final, dice el versículo 10, quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son pasajeras también, mis hermanos. Entonces, en esto es lo que tenemos nosotros que reconocer, que también los jóvenes conocen a Dios, mis hermanos, y están aquí, mis hermanos. Están aquí trabajando en la obra de nuestro Dios también, predicando, dando escuelas, superintendencia y todo, mis hermanos. Tocando los instrumentos musicales, mis hermanos, y todo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos esos conocedores, mis hermanos. Así, ¿no? los que proyectan, mis hermanos, todos, mis hermanos, de esa manera estamos sirviéndole a nuestro Dios porque le conocemos, mis hermanos, porque somos pues esos seguidores. Dice Oseas capítulo 6, voy finalizando, mis hermanos, Oseas capítulo número 6. Oseas capítulo número 6, versículo número 6 también. Dice así, 6 de Oseas, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, mis hermanos. Pues esto es lo que nos tiene, mis hermanos, Oseas, mis hermanos, para cada uno de nosotros también. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, mis hermanos. Entonces veamos, mis hermanos, que no es que diga que no alabemos a nuestro Dios con nuestros sacrificios, pero sí, mis hermanos, ver, mis hermanos, que nuestro Dios, mis hermanos, tiene misericordia. Y es lo que quiere, mis hermanos, y tener ese conocimiento de nuestro Dios. Que lo tengamos bien presente, mis hermanos, en nuestras vidas, de tener ese conocimiento de nuestro Dios. Y que está, mis hermanos, a nuestro alcance. Que las leyes, ¿verdad?, de nuestro Dios no están arriba del cielo, ¿verdad?, para que digan quién va a ir a traerlos, ni están en lo profundo de la mar, porque cerca de ti está la palabra de nuestro Dios, dice, en tu corazón, mis hermanos. Entonces vemos, mis hermanos, que nuestro Dios pues tiene esa misericordia, y mis hermanos, y cierro con lo que dice el apóstol Pedro en su carta, en su segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 1, segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 2 y 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2 y versículo número 3. Dice así, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, mis hermanos. Esto es lo que, mis hermanos, pues tenemos como ese conocimiento, ¿no?, que nos ha llamado nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Nos llama para este conocimiento de su palabra y poder cada uno de nosotros permanecer, mis hermanos, firmes en este lugar, en este conocimiento, lo que predica la iglesia de Dios. Paz a vosotros, mis hermanos.